Hola gente bella, es hora de la historia fuera de este mundo en nuestro espacio. Hoy, en nuestro espacio, resulta que nunca puedes estar completamente seguro de las intenciones de la persona con la que te casas. A veces solo te quieren por lo que tienes, como en mi caso, donde mi esposa me engañó con mi padrastro por interés en la mansión. Se arrepiente porque la mansión era mía. Estoy en un lío tan grande que me da tanta vergüenza incluso admitir mi situación con vergüenza. Me refiero a una humillación profunda y total. Sí, ¿de qué otra manera puedo decir que mi esposa de 7 años me está engañando con mi padrastro? Sí, mi esposa se involucró románticamente con el esposo de mi madre. Tengo 38 años, estoy casado durante 7 años con Celia, una mujer de 38 años. Nuestra relación ha sido muy normal con nuestra parte de altibajos. Los momentos difíciles se debieron principalmente a que mi esposa sentía que yo estaba excesivamente apegado a mi madre. Sí, ella me llamó hijo de mamá. Ahora no voy a defender eso porque mi mamá ya no está viva, falleció hace 2 años. Me alegro de haber podido amarla como se merecía, ella sola me crió y me dio lo mejor de todo lo que pudo. Esto significa que mi madre fue madre soltera hasta hace 10 años, cuando conoció a Andrew. Andrew estaba divorciado y tenía poco más de 50 años cuando se casó con mi mamá. No sé qué vio mi mamá en Andrew para casarse con él después de estar soltera durante 2 décadas. Andrew era prácticamente inexistente para mí cuando mamá estaba aquí. Solía visitarla 2 veces por semana, pero mi conversación con Andrew no iba más allá de saludos formales y una sonrisa. No sé por qué simplemente no pude aceptarlo como figura paterna, pero nunca se lo mostré a mamá. Estaba feliz de que ella tuviera una compañera en sus últimos días de vida. Y después de su fallecimiento, Andrew se convirtió en una figura aún más distante para mí. Ni siquiera lo vi después del funeral de mi madre, aunque todavía vivía en la casa de mi madre. Se convirtió en un motivo de preocupación para mí cuando lo encontré sentado con mi esposa, con sus brazos alrededor de ella. No era una actitud amistosa o un abrazo paternal. No me gustó el lenguaje corporal y, más bien, debería decir que había una química evidente entre ellos. También era extraño debido a nuestra dinámica familiar, como mencioné. Nunca estuve cerca de mi padrastro y Celia tampoco estuvo cerca de él, así que ver ese tipo de consuelo entre ellos fue muy incómodo para mí. Estaba en mi auto y ellos estaban sentados en un café en la carretera. Había salido temprano de la oficina ese día para encontrarme con uno de mis viejos amigos. El lugar donde los vi está bastante lejos de mi casa y también de mi oficina, una zona a la que normalmente no suelo ir. Fui a encontrarme con un amigo, pero me encontraba distraído durante la mayor parte del tiempo. Mi amigo notó mi distracción y me preguntaba constantemente si algo me molestaba. Me limité a decir que estaba preocupado por un asunto urgente del trabajo. ¿Cómo podría explicarle lo que había visto? De camino a casa, sin pensarlo mucho, confronté a Celia. Le dije que la había visto con Andrew. Se puso pálida y se quedó sin palabras. Luego, admitió, sí, me reuní con él para almorzar. Le pregunté por qué y, de forma repentina, explicó que se había encontrado con él por casualidad y que él había propuesto almorzar juntos. Por la forma en que la miré, ella entendió que había visto algo inapropiado. Ella explicó que mi padrastro estaba muy afectado por la pérdida de mi madre. Ella justificó su comportamiento diciendo que estaba intentando consolarlo, ya que el pobre anciano se sentía solo y sin nadie con quien hablar, y por eso había tomado sus manos mientras expresaba su dolor. No revelé que los había visto más íntimos, tomándose de las manos y abrazándose, y que su manera de hablar no parecía indicar consuelo. No parecían estar tristes o de luto por mi madre, no se reían, pero su lenguaje corporal era indudablemente coqueto. No dije nada en ese momento, pero no me convenció su excusa. Opté por investigar la situación por mi cuenta antes de proceder a otra confrontación. Celia, siendo artista de uñas en un salón de belleza, trabaja los fines de semana y tiene sus días libres entre semana. Su horario nunca había sido un motivo de preocupación entre nosotros hasta recientemente. Cuando Celia comenzó a estar excesivamente ocupada con su trabajo, surgieron discusiones frecuentes acerca de cómo no dedicaba suficiente tiempo a nuestra relación. Ella alegaba que mi necesidad de atención había aumentado tras el fallecimiento de mi madre y justificaba su ausencia diciendo que antes solía visitar a mi madre 2 veces por semana, lo que compensaba su falta. Está equivocada en ese aspecto.
Solía visitar a mi madre los fines de semana y, en los días que Celia trabajaba, siempre me aseguraba de estar en casa a tiempo para pasar tiempo con ella. Antes, su queja era que yo era un niño de mamá, y ahora decía que era demasiado dependiente. Mientras lidiaba con todo esto, la vi con mi padrastro, lo que intensificó mi furia. Unas semanas después, llegó Acción de Gracias. Me refiero al último día de Acción de Gracias que se acaba de celebrar, y Celia insistió en invitar a Andrew. Su sugerencia me tomó por sorpresa. Argumentó que Andrew vivía solo y no tenía a nadie, así que, como familia extendida, deberíamos invitarlo. Le recordé que nunca los había invitado cuando mi madre estaba viva. Ella respondió que en ese entonces se tenían el uno al otro para celebrar. Al final, cedí ante su petición. En realidad, quería observar cómo se comportaban frente a mí. No diré que actuaron con normalidad, ya que ahora sé la verdad, pero no hicieron nada que hubiera levantado sospechas si no lo hubiera sabido. La verdad es que estuve en silencio la mayor parte del tiempo. Nunca le tuve cariño, y mis sospechas sobre él aumentaron mi resentimiento hacia su presencia. Sentí que él también comprendía mi desagrado. Fue una cena incómoda, con ambos comiendo en silencio y Celia intentando romper el silencio con temas triviales, solo para obtener una sonrisa forzada de ambos. Se volvió muy difícil para mí continuar viviendo con el corazón tan pesado, así que decidí idear un plan. Primero pensé en revisar su teléfono, pero resultó imposible, ya que estaba bloqueado y no quería entrar en el dilema de pedirle la contraseña, ya que ella se alertaría, por lo que concebí otro plan. Le informé a Celia que me iría de la ciudad por unos días por trabajo. El día previsto, salí temprano de casa y fui a la oficina como de costumbre, pero no sin antes haber colocado un dispositivo GPS en el coche de Celia para rastrearla de manera remota. Justo antes del atardecer, observé cómo conducía hacia la casa de Andrew. Quería pillarla infraganti, pero me preocupaba que, si aparecía y ellos simplemente estaban charlando, quedaría en ridículo. Por ello, busqué la ayuda de mi amigo Keith. Le expliqué mis sospechas y le pedí que fuera a visitar la casa de Andrew, era un plan seguro. Le instruí que los grabara si los encontraba en una situación comprometedora. La cerradura de la casa tenía una contraseña, solo esperaba que Andrew no hubiera cambiado el PIN. Kate estaba preocupado por si Andrew sospechaba que se había colado en la casa. Le dije que, en caso de ser descubierto, alegara que encontró la puerta principal abierta y que solo estaba allí para revisar. La puerta principal no daba directamente a la sala de estar. Había un pequeño pasillo que conducía a ella, por lo que nadie sospecharía si la puerta se abría. Después de mucha insistencia, Keith accedió. Entró pero no los encontró en el pasillo. Luego, se asomó al dormitorio con la cámara de su teléfono encendida, había colocado el teléfono en el bolsillo de su camisa de manera que la cámara sobresaliera discretamente y vio que los dos estaban abrazándose sin ropa. Luego, lleno de arrepentimiento, Keith salió de la casa antes de que cualquiera de ellos se percatara. Andrew lo siguió afuera, preguntándole qué hacía allí. Keith improvisó una excusa, diciendo que solo quería ver cómo estaba Andrew, pero que todo estaba bien y que volvería más tarde. Keith se subió a su auto y se marchó antes de cualquier confrontación con Andrew o Celia. Pero lo irónico es que, en su torpeza, había dejado la cámara frontal activada en lugar de la trasera. Así que no grabó nada relevante, excepto los gritos de Andrew y Celia ante su repentina aparición. De cualquier manera, obtuve la confirmación que necesitaba. Ya había preparado un par de mudas de ropa y mis artículos de aseo antes de salir de casa ese día, así que me dirigí a la casa de Keith. Su esposa estaba fuera de la ciudad en la casa de sus padres, así que él insistió en que me quedara con él hasta que todo se resolviera. Celia sabe que Keith me habría contado la verdad. Me envió un mensaje preguntándome cuándo regresaría a casa. No respondí, sí, la engañé haciéndole creer que estaba fuera de la ciudad por trabajo. Ha estado inundando mi teléfono con mensajes de texto y llamadas interminables. Hace 4 días, contacté a un abogado de manera virtual, no quiero ver su rostro nunca más. Planeo entregarle los papeles del divorcio y conseguir que sea desalojada de la casa. Sí, vaya excusa la de tu padrastro sintiéndose solo. Además de haberlos pillado, resulta extraño que Celia quisiera pasar el día de Acción de Gracias con Andrew. Lamentablemente, parece que tus instintos eran acertados respecto a él.
En cuanto a los procedimientos, el abogado se tomó 10 días en preparar los papeles del divorcio. Celia no estaba lista para firmarlos y quería hablar. Mi abogado sugirió buscar un acuerdo extrajudicial, si fuera posible, ya que eso ahorraría tiempo y dinero. Soy un vendedor con un trabajo regular y tengo un presupuesto limitado para gastos legales, así como permisos limitados para asistir a juicios. Por lo tanto, acepté una reunión en presencia del abogado, pero al llegar, Celia insistió en tener una conversación privada conmigo. Me resistí, pero mi abogado me aconsejó que aceptara, con la condición de no decir ni comprometerme con nada de lo que ella pidiera. Estableció ciertas pautas para la reunión, como evitar el contacto físico, abrazos o confesiones. A pesar de sentir repulsión por su presencia, ella intentó abrazarme. Pero la aparté, dijo que todo fue un malentendido después de leer tantas historias de trampas en Reddit. Sé lo que dicen todos los tramposos. La aparté, argumentando que todo había sido un malentendido. Después de leer tantas historias de infidelidades en Reddit, sé lo que todos los tramposos suelen decir. Ironizaba, sí, claro, solo estabas tratando de ayudar a un pobre anciano solitario, ¿verdad? Admitió que lo que Keith había visto era verdad y no lo negaba, pero insistió en que solo fueron abrazos y nada más. Sí, claro, abrazos sin ropa, pensé, pero eso no era suficiente para convencerme. Lo que dijo a continuación me dejó atónito, afirmó que todo había sido para salvaguardar su futuro. Explicó que, como mi madre le había dejado toda su riqueza a Andrew, si él se casaba con otra persona, esa mujer tendría derecho a esa riqueza. Así, la propiedad familiar pasaría a manos de una extraña. Le dije, así que te involucraste con mi padrastro para convertirte en mi madrastra y apoderarte de la riqueza de mi madre. ¿Ves las complejidades de esta dinámica familiar? Me sentí abrumado con su absurda lógica y salí furioso de la sala de reuniones. Al regresar, mi abogado me preguntó detalles sobre la conversación. Le conté todo, y aunque se rió por un momento, estaba interesado en saber sobre la herencia que mi madre había dejado. Mi madre había dejado una casa que había heredado de su tío, una mansión enorme, mucho más allá de mis posibilidades. Curiosamente, Celia siempre había tenido un ojo puesto en esa mansión después de nuestro matrimonio, incluso insistiendo en que nos mudáramos allí. Me alegró que Celia quisiera mudarse con mi madre, pero no, Celia quería que mi madre se mudara a mi apartamento para que nosotros ocupáramos su mansión. Me negué, era la casa de mi madre y no había razón para que se fuera. Celia argumentó que, siendo el único hijo de mi madre, esa casa eventualmente vendría a mí, así que ¿por qué no mudarnos allí de inmediato? Esto causó peleas frecuentes entre nosotros, por lo que un día simplemente le mentí, diciendo que mi madre había dejado esa casa a Andrew. Y ahora ves el precio que tuve que pagar por esa mentira. Celia fue tras mi padrastro para quedarse con la casa. Había un detalle más que Celia desconocía: después de la muerte de mi madre, no había transferido la propiedad de la casa a mi nombre. Quería que Andrew viviera allí tanto tiempo como deseara. Si la transfería a mi nombre, parecería que estaba viviendo en mi propiedad, lo cual seguramente no le gustaría. Además, la transferencia de propiedad era costosa y yo estaba quedándome sin dinero en ese momento, así que dejé las cosas como estaban. Y me alegra no haberlo hecho, porque si la casa hubiera estado a mi nombre, Celia habría tenido derecho a la mitad de la propiedad en nuestro divorcio, o tal vez ni siquiera se habría acercado a Andrew. En ese caso, no estoy seguro, pero un tramposo siempre será un tramposo en cualquier circunstancia. Sí, mi madre me había legado esa casa, pero Celia no sabía que tenía la herencia de mi madre. Ella creía que la CIA estaba interesada en mi divorcio y dijo que intentaría convencer a Andrew para que le regalara la casa, y si no me divorciaba, la mansión sería de ambos. Me reí de su propuesta y le dije, no, gracias por la oferta, buena suerte con tu mansión. Ella sonrió y dijo que estaba perdiendo mucho con este divorcio. Yo sonreí y le respondí que no me importaba en absoluto. No sé si ella siempre fue realmente tan tonta o si simplemente estaba actuando para salvarse de la humillación, pero eso ya no me importa. Celia era consciente de que no tenía una gran riqueza, aparte de los ahorros en nuestra cuenta conjunta, los cuales se dividieron entre nosotros, y me sentí muy aliviado después de que el divorcio se finalizara. Si Celia hubiera sabido la verdad sobre la propiedad de la mansión, nunca se habría divorciado de mí, y no puedo imaginar compartir la herencia de mi madre con ella. Celia selló su destino al confesar sus intenciones con Andrew,
ya que tenía planes de usar esa confesión en su contra para alejar a Andrew de su vida. Observé cómo Andrew la recogía del tribunal y la ayudaba con todos los asuntos legales durante nuestro divorcio. Estaba esperando que el divorcio concluyera para desvelar la verdad y luego ver su reacción. Lo siguiente que planeo hacer es desenmascarar a Celia. Sinceramente, es demasiado ingenua para las palabras, pero también es preocupante que estuviera tan interesada en la mansión después de la boda. Parece que entró en este matrimonio con intenciones codiciosas y ocultas, y lamento que hayas tenido que pasar por eso. Actualización 2. Después de que mi divorcio se finalizó, envié un mensaje a Andrew con los detalles de la confesión de Celia. Le dije, ¿sabes que tu madre te legó esta mansión? Respondí que sí, tengo su testamento, pero Celia no lo sabe y te pedirá que le regales la mansión. No pretendía hacerle ningún favor al revelar la verdad, solo quería desilusionar a Celia, que soñaba con obtener la mansión de mi madre. Andrew me reveló que Celia había estado preguntándole indirectamente sobre su testamento y quién heredaría su fortuna, pero él nunca sospechó sus intenciones, ya que no tenía ninguna riqueza a su nombre. No deseaba desarrollar una relación fraterna con Andrew, así que dejé la conversación en ese punto. Luego recibí una llamada de Celia. Normalmente no habría respondido, pero esta vez lo hice, anticipando el motivo. Estaba furiosa, gritando, ¿por qué no me dijiste que tu madre había dejado la casa a tu nombre? Se lamentaba de haber estado cortejando a Andrew solo para salvaguardar mi propiedad y ahora se sentía traicionada y ridiculizada. No pude evitar reírme de sus insultos, consciente de que provenían de su dolor y frustración. Le respondí con un «muchas gracias» y «buena suerte con tu juego» antes de colgar y bloquearla. Días después, recibí otra llamada de un número desconocido, probablemente de uno de sus amigos o colegas. Me informó que Andrew había terminado su relación con ella. Al parecer, Andrew había descubierto que solo estaba con él por la herencia y, al descubrirse la verdad, la abandonó, tachándola de codiciosa. Celia se quejaba de él, alegando que solo había intentado ayudarlo con su soledad, pero él se había vuelto en su contra. No entendía por qué seguía intentando mostrarse como una mujer piadosa cuando su verdadera naturaleza ya había quedado expuesta. Le respondí sarcásticamente, claro, lo hiciste desinteresadamente y solo por el bien de los demás, sin ninguna intención oculta. Ella afirmó que había estado con Andrew por mi bien, para conseguirme la mansión, y ahora decía que solo estaba ayudando a Andrew con su soledad. ¡Qué alma tan pura!, pensé, pero no se dio por vencida. Intentó por todos los medios posibles contactarme, suplicando y a veces intentando engañarme para reanudar nuestra relación, apareciendo en mi casa, en mi oficina, e incluso en lugares públicos habituales a los que solía ir. Incluso apareció en el gimnasio, intentando arrinconarme para hablar. Fue una auténtica pesadilla, pero la ignoré como si fuera una extraña para mí. Ahora es una extraña, ya que nuestro divorcio ha concluido. Lamento decirlo, pero Andrew fue un tonto al pensar que una mujer más joven como Celia estaría interesada en él por él mismo, y Celia se ha vuelto aún más tonta por ensuciarse las manos en este embrollo. Actualización 3. Pensé que esta saga había terminado, pero parece que la historia aún no ha llegado a su fin. Mi pasado resurgió tan pronto como transferí la propiedad de la mansión a mi nombre. Dios sabe cuál era la obsesión de Celia con esa casa. Claro, es entendible. ¿Quién no querría una mansión de $1 millón a su nombre? Pero, para mí, no estoy seguro de cuánto tiempo le llevaría a Celia aceptar la realidad. 6 meses después de mi divorcio, decidí transferir la propiedad de la mansión a mi nombre. Como mencioné antes, había esperado hacerlo porque no tenía suficientes ahorros para cubrir el costo de la transferencia. Ahora que estaba divorciado y mis gastos se habían reducido significativamente, pude ahorrar lo necesario en 4 a 5 meses antes de solicitar la transferencia. Le informé a Andrew que, de cualquier manera, no planeaba vivir en esa casa después de enterarme de su romance con Celia. No le pedí que se mudara, pero él decidió llevarse sus pertenencias restantes y me dejó como administrador del sistema de seguridad de la casa. Tomó un par de meses finalizar los trámites y durante ese tiempo decidí pintar la casa y limpiar el césped y la piscina, que habían estado descuidados durante mucho tiempo. No había tenido contacto con Celia, y según la última conversación con ella, Andrew también había terminado su relación. Por eso, me sorprendió cuando apareció en la mansión durante uno de los días de limpieza.
No estaba allí en ese momento, y el gerente de limpieza me llamó para informarme que una mujer había llegado y estaba merodeando por la casa. Intentaron evitar que entrara, pero ella afirmó ser mi esposa. Sin embargo, por la forma en que tocaba las paredes y exploraba los interiores, sospecharon que era una intrusa, lo cual era cierto. Les instruí que la sacaran de allí. Dado que ya no tenía esposa, siguieron mis instrucciones y posteriormente me confirmaron que la mujer había salido de la propiedad. No es difícil adivinar que luego se presentó en mi casa. Así fue. Llegó llorando, lamentándose de que la había abandonado a pesar de no haber hecho nada malo y asegurando que sus intenciones eran puras. Le sugerí que buscara terapia y que necesitaba acudir a un hospital psiquiátrico en lugar de venir a mi casa. Quería que la dejara entrar para hablar, pero me negué y cerré la puerta en su cara. El mes pasado, decidí alquilar la mansión a una familia. Inicialmente pensé en mudarme allí para ahorrar en el alquiler de mi apartamento actual, pero después de hacer cálculos, me di cuenta de que el alquiler de la mansión sería al menos el doble, si no más, de lo que estoy pagando actualmente. Por lo tanto, no tenía sentido mudarme allí. Además, la casa era demasiado grande para un hombre soltero. Si en el futuro me casara y tuviera hijos, consideraría mudarme allí, pero por ahora, no veo esa posibilidad en un futuro cercano. Por el momento, no planeo hacerlo. Además, obtuve una orden de restricción contra Celia para la propiedad de la mansión. Aunque las posibilidades de que ella irrumpiera o dañara la propiedad eran bajas, ya que no había mostrado comportamiento violento, todavía no confiaba en ella, por lo que sentí que era necesario tomar esa medida. Lo hice para proteger los intereses de los nuevos inquilinos de la casa. No quería que Celia los molestara innecesariamente. Hasta ahora, todo ha ido bien y espero no tener que hacer más actualizaciones en este asunto. Deseo cerrar el capítulo de Celia y seguir adelante con mi vida. Definitivamente, no confiaría en ella después de todo lo que ha hecho, no me ha dado ninguna razón para hacerlo. Es irónico cómo los tramposos siempre intentan decir que fueron abandonados por la persona engañada, cuando en realidad, el infiel abandona la relación en el momento en que contempla la infidelidad. Lamento lo que has pasado, pero también aplaudo tus decisiones y tu previsión, especialmente en no transferir la casa a tu nombre de inmediato. Eres un hombre inteligente, tu madre te crió bien. ¿Qué opinas de esta situación? Gracias por seguir esta historia. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima en nuestro espacio.